Como hemos visto a través de los medios de comunicación y en las vistas públicas aquí en la Cámara de Representantes, muchísimas de esas acciones de movilidad han sido mecanismos irresponsables, mecanismos que han provocado, que han enviado a empleados, a agencias de gobierno, a oficinas inexistentes, a realizar funciones que no son acordes con su preparación y experiencia, y de igual forma lejos de sus hogares y de sus anteriores centros de trabajo. En las vistas públicas también obtuvimos información, en las más recientes, del mecanismo terrible que se utilizó para llevar a cabo este proceso, básicamente revisando documentos que se le entregaban. No se entrevistaron a los empleados, no se revisaron en detalle sus expedientes. Durante semanas en vistas públicas estuvimos cuestionándole a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la Oficina de Administración de Recursos Humanos del Gobierno este procedimiento. Al día de hoy en el Senado, en vista pública, la directora reconoció que se cometieron errores, yo diría horrores en todo este procedimiento. Por lo tanto, ante esa situación y que ya se han radicado en la Comisión Apelativa del Servicio Público más de 2,000 casos de empleados y empleadas de la Autoridad de Energía Eléctrica cuestionando la movilidad, en el día de hoy van a estar radicándose otros 339 casos. Eso es de un sector de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que tuve a bien obtener la información y discutirlo con los abogados de las diversas organizaciones. Eso me ha llevado a radicar esta resolución porque los casos son radicados ante la Comisión Apelativa del Servicio Público, agencia que en este momento tiene más de 5,000 casos sin resolver. A eso le añadimos ahora 2,000 casos más, y lo que les espera a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, como le ha pasado a miles de empleados, es un calvario en la Comisión Apelativa del Servicio Público. Yo he radicado legislación para atender el asunto de CAS, para atender la lentitud de resolver los casos, para atender ese gran cúmulo de casos. Pero ante la crisis que ha provocado esto la Autoridad de Energía Eléctrica, hemos radicado esta resolución conjunta. Estamos en vía en este mismo instante del proceso de presentarla para que se le adjudique un número, pero ya la resolución conjunta está lista y se ha creado la Comisión Especial de Revisión y Adjudicación de la Movilidad de los Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esta comisión, que va a estar compuesta por 3 miembros, uno nombrado por el gobernador de Puerto Rico, otro o otra nombrada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en representación del interés público y que va a presidir dicho organismo, y un tercer miembro recomendado o nombrado por la Alianza de Empleados de todas las organizaciones de Autoridad de Energía Eléctrica. Este modelo no es nuevo. Antes de yo ser legislador, como ustedes saben, fui abogado laboral y participé en foros en donde había este tipo de cuerpo colegiado con representación en el proceso de adjudicación de los empleados. Por lo tanto, esto es un modelo que se ha utilizado en ocasiones anteriores en Puerto Rico. ¿Qué va a hacer esta comisión? Esta comisión se le trasladan los casos a este cuerpo creado. Se le asigna presupuesto a la Autoridad de Energía Eléctrica y ellos van a examinar los casos. Van a tener el poder para que sea posible llevar a cabo esta investigación y adjudicación de más de 2,000 casos. La contratación de lo que se llama oficiales examinadores, los cuales le va a permitir entonces acelerar los casos y le permite a su vez que esos oficiales examinadores puedan brindar los informes, y la comisión apelativa especial, la comisión especial debo llamar, de revisión y adjudicación de los casos de movilidad, pueda llevar a cabo las funciones de adjudicar. Es importante señalar que hay casos radicados en los tribunales y esta medida bajo ninguna circunstancia interrumpe esos casos. Esos casos tienen el derecho de continuar en los tribunales. Pero aquí lo que le estamos diciendo a los miles de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica es que sus expedientes radicados en CAS sean movidos a esta comisión y que ejerzan, si así lo disponen, el derecho de continuar su caso en la comisión apelativa. E incluso a nosotros nos consta que hay gente que no radicó
porque no tenían ninguna esperanza en que una comisión que en su informe, la apelativa, en su informe de transición reconoció que tiene más de 5.000 casos atrasados, casos que datan algunos de las décadas, de hace más de una década. Y me consta también porque conozco casos personalmente que llevan años sin resolverse. Pues de esta forma, ante ese reconocimiento, el mejor mecanismo que hemos encontrado es radicar esta resolución conjunta. Yo he escuchado a los diversos partidos políticos representados aquí en la Cámara de Representantes señalar y expresar que desde aquí tenemos que buscar alternativas para atender este problema de la movilidad de los empleados públicos. Obviamente, todo el mundo conoce mi posición, que nunca se debe haber llevado a cabo el contrato de Luma, que el contrato debe ser cancelado. Pero ante la realidad de que han tenido que erradicar todos estos casos, estos miles de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, hay que buscar mecanismos de justicia, de rapidez. La resolución conjunta, porque tiene un término, acabado a sus funciones y rinde un informe, terminaría su existencia, tiene el deber de atender todos estos casos. Y además se establecen unos términos apelativos, si el empleado lo entiende, de que si la decisión le es adversa, de recurrir al tribunal de primera instancia. Ante esa realidad de que todas las fuerzas políticas en la Cámara y en el Senado han hablado de buscar alternativas, yo hago una exhortación y emplazamiento a que se examine con premura esta resolución conjunta. Incluso en el día de hoy me estaré comunicando con el presidente de la Cámara mediante carta, indicándole la necesidad de que, pasado el término de atender medidas en la Cámara, se utilice el mecanismo reglamentario de permitir que esta resolución se vea lo más pronto posible. De igual forma, se le estaré comunicando a los presidentes de las comisiones que yo entiendo que van a tener pertinencia con este asunto para que tengan conocimiento y le haré llegar copia a todas las delegaciones de los partidos políticos. Me parece que ante dos realidades, miles de casos de movilidad radicados, un proceso terrible y de una agencia de gobierno, que es la Comisión Operativa del Servicio Público, inoperante y con miles de casos atrasados, la forma dentro de la realidad de los empleados, de los casos de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, esto es un mecanismo factible, real, de hacerle justicia. ¿Qué significa resolución conjunta, Denis? Resolución conjunta tiene el carácter de ley de un proyecto, pero como esta comisión tiene un término fijo de acabado de atender todos los casos, resolver todos los casos, cesa sus funciones. Y por eso es una resolución conjunta. Esa es la característica de las resoluciones conjuntas vis a vis un proyecto de ley que se propone algo de manera permanente. Esto es un proceso en donde atienden los casos, resuelven todos los casos que tengan ante su consideración, rinden un informe final al gobernador y a la Asamblea Legislativa y desaparece la comisión especial. Es decir, que no es que usted la presenta con otros legisladores, sino No, el concepto conjunto va dirigido a que es la definición para establecer que es el mecanismo para una acción de ley de carácter transitorio. Oiga, y usted dice de que son algo de 2.000 casos y ahora usted están por presentar 300 y pico más. ¿Cómo queda entonces, por ejemplo, hemos escuchado al portavoz del PNP en el Senado diciendo que son 140 y pico de casos y nada más, y se están atendiendo cada uno de ellos? Bueno, ¿Quién miente aquí? Yo me he comunicado con las organizaciones de trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Tuve conversaciones con sus abogados de dos de las organizaciones donde discutí esta medida antes de radicarla. Ambos me informaron, y me lo informó también el presidente de Lutier, que ya habían radicado más de 2.000 casos. Y en el ámbito de los gerenciales, que no pertenecen a Lutier, van a radicar en el día de hoy alrededor de 339 casos. Eso es sin contar los otros empleados, que no son ni gerenciales ni Lutier, que tienen también derecho a radicar, que no tengo contabilizado ni la información. Pero sí, en el día de ayer se me informó más de 2.000 casos. Ojo con la información que sea de los empleados que se están acogiendo al proceso de movilidad voluntaria y al último mecanismo que estableció la AEE para tratar de convencerlo. Los 2.000 casos, 2.000 y pico de casos, son la gente
que rechazan la movilidad voluntaria y rechazan la movilidad impuesta por la ley 20 del 2018 y obviamente la ley 3, la ley 8, debo decir, del departamento. ¿Y este esfuerzo, cómo es que este esfuerzo exactamente acelera o mejora el proceso para estos empleados? O sea, ¿cómo es que esto les resuelve el problema a esos empleados? Porque esta comisión estaría atendiendo exclusivamente los casos de la Autoridad de Energía Eléctrica. No estarían esperando el proceso tortuoso de la Comisión Apelativa del Servicio Público, en donde uno radica casos y están allí por años. Les voy a dar un ejemplo. Hace poco yo estaba en una vista ocular y me saluda un abogado de la Administración de Corrección. Y me dice, ¿cómo está, representante? Yo, muy bien, ¿no se acuerda de mí? No, hace 7 años vimos un caso en casa y yo dejé de ser abogado y yo le digo, bueno, ese caso se resolvió. Pues yo me dice, no, todavía está vigente, es un caso que tiene 8 años. Ayer hablaba con un abogado y me decía que hay casos que llevan 13 años. Hubo casos que fueron paralizados por la Junta de Control Fiscal, pero hay un conjunto de casos que siguen activos que nunca se han resuelto. Y realmente aquí, los últimos que llegaron, que serían los de la Autoridad de Energía Eléctrica, tendrían que esperar a todo ese proceso, en donde es una comisión apelativa que tiene 6 comisionados, varios comisionados y unos oficiales examinadores atendiendo todos estos casos. Lo que proponemos es ese panel de 3 comisionados, pero que a su vez contraten oficiales examinadores que vean los casos junto a ellos, todos aquellos que sean necesarios, los aceleren y además emitan las decisiones pertinentes. ¿Cómo cuántos empleados envueltos en esta movilidad entiende usted que terminarían siendo vistos por esta comisión especial? Bueno, el número que yo tengo hasta ahora sería alrededor de 2.300. No tengo... Se hablaba de que se habían enviado cartas de movilidad a 4.000 empleados. Se ha anunciado públicamente que de esos 600 ya han renunciado. Por lo tanto, estamos hablando de una posibilidad de 3.000 casos. Pero ya hay 2.300 casos, por lo menos 2.000 radicados y 339 que se van a radicar y que es una suma inmensa. Y no perdamos de perspectiva que estos casos, en una de las vistas que tuvimos aquí, la agencia, la Oficina del Trabajo de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, señaló que el mecanismo que utilizaron fue analizar el plan de clasificación que ellos hicieron, plan de clasificación que no está vigente, porque la Junta de Control Fiscal lo detuvo. Por lo tanto, hicieron unas equivalencias. Por eso ustedes ven unas equivalencias. Cuando me refiero a equivalencia es mirar el puesto que tiene el empleado vis a vis el nuevo plan de clasificación. Yo entiendo que los planes de clasificación que tenían que mirar y comparar eran los de que tiene cada agencia, pero tenían que ver los expedientes y tenían que analizar cada uno de los casos. La propia Oficina de Recursos Humanos habla de que tiene 11 criterios para la movilidad. En vista pública reconocieron que no aplicaron por lo menos 3 de esos criterios y están en cuestionamiento otros de los criterios que utilizaron, que van desde la residencia de la persona, donde trabaja, la preparación académica. Y esto está generando ya muchísimos problemas en las agencias de gobierno de Puerto Rico, porque la movilidad, que es un mecanismo que establecieron el pasado cuatrenio por la ley, es un mecanismo que básicamente se está usando de castigo contra los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que no aceptaron ir a Luma, porque en Luma iban a ser empleados permanentes hasta el día que los voten, porque esa es la realidad jurídica. Si se mantienen en el gobierno de Puerto Rico, preservan su derecho constitucional a tener su empleo. Ante esa realidad, los están castigando. No se fueron con Luma, no se fueron a ser empleados de esta empresa con el riesgo de salir de ellos cuando quisieran. Empleados que llevan 10, 15, 20, 25 años, nadie en su sano juicio, luego de toda una vida en la Autoridad de Energía Eléctrica, se va a correr ese riesgo. Y lo que hicieron con todo este proceso de movilidad es castigarlo, es una injusticia. Y ahí están los testimonios que muchos de ustedes han cubierto de gente que está sufriendo todas estas consecuencias. Oiga, Márquez, pero entonces ahí con esto se evitaría, por ejemplo, la barbaridad que dicen, por ejemplo, de enviar un celador
a la Sinfónica, o el presidente del sindicato que lo envían a AMSCA y no se sabe. Claro, la comisión apelativa, esa comisión especial, no apelativa, de revisión y adjudicación, tendría que revisar ese caso y tendría que considerar todos esos elementos que son absurdos. Obviamente, claro está, hay problemas con la clasificación de celadores, pero no pueden ser enviados a cumplir funciones que no tengan lo más mínimo relacionado con su trabajo. Tendrían que ser lo suficientemente creativos de desarrollar otros mecanismos y otras alternativas. Pero es que aquí lo que pasa es que lo que hicieron fue una soberana chapucería en este proceso. Y yo estuve sobre 20 vistas y interrogué a la gente de Recursos Humanos de Autoridad de Energía Eléctrica, al que estuvo, al que votaron, que luego lo volvieron a traer, a la que llegó después, a la licenciada Maldonado, a la funcionario que hizo cargo de esto. Nunca, al día de hoy, no ha habido una respuesta concreta. La ley 20 del 2018, ténganlo claro, obligaba al gobierno a hacer dos cosas y ninguna de las dos hicieron. Un plan de movilidad, lo cual no hicieron. Lo que hicieron fue coger los nombres de la gente, mirar sus puestos y el ejemplo del enfermero que hace 30 años no ejerce la profesión. Ay, mira, es enfermero, lo vamos a poner de enfermero en tal lugar. No ejerce la profesión, no tiene licencia porque no estudiaron el expediente, no entrevistaron al empleado. Y estuvimos semanas, donde estuve semanas cuestionando eso. Lo segundo planteamiento que los obliga a la ley, que contesta un poco el asunto de enviar gente que por su trabajo tendrían que hacer nuevas funciones. Tenían que hacer un plan de adiestramiento. Se lo impone la ley también 20, la propia ley que ellos aprobaron. Eso no existe ni por los centros espiritistas o de lo que sea, para no entrar a otros asuntos. Pero esa es la realidad de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica con el asunto de la movilidad. Esta medida, ¿hay algún tipo de conversación con el liderato de la Cámara para que tenga posibilidades y la comisión se convierta en realidad? Sí, ante la premura de este trabajo, llevamos 2 días de intenso trabajo. Ayer, antes de radicarla, como señalé, estuve en comunicación con abogados y liderato de organizaciones de Autoridad de Energía Eléctrica. En el día de hoy me propongo, número 1, escribirle al presidente de la Cámara y comunicarle de esta medida, de la importancia de la medida y de que se lleve al hemiciclo. No, él no lo puede hacer solo como él a veces lo hace, y que el hemiciclo apruebe el que se permita que en esta sesión se atienda a esto, porque ya pasó la fecha. Y en segundo lugar, estaré enviándole copia a todos los portavoces de todos los partidos políticos. Los portavoces del PNP en Cámara y Senado dijeron que desde la legislatura había que atender este problema de la movilidad. Pues como en ocasiones anteriores, aquí tienen una alternativa. No está escrito en piedra. Yo no tengo ningún problema de que la trabajemos, de que si se tiene que enmendar, se enmiende, pero me parece que es una alternativa sensata, real y costo efectiva. Y también se la estaré comunicando al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Luis Raúl Torres, que ha estado muy activo en este tema, ha hecho un trabajo muy importante en la comisión, y a las comisiones que yo entiendo que tienen que atender este asunto, el presidente de la Comisión de Gobierno y del compañero Jesús Manuel Ortiz, y al representante Domingo Torres, presidente de la Comisión del Trabajo. Esas son todas las gestiones que estaré haciendo durante la mañana de hoy. En el comunicado de prensa no está el número de la resolución, ya lo tienen. Es la resolución conjunta de la Cámara 157. Ya está debidamente radicada en la Cámara de Representantes. 157. La resolución conjunta de la Cámara 157. Lo que usted aspira es que en la próxima sesión, que es el martes, ¿verdad? El martes próximo, se le dé lectura. Se le dé lectura y se atienda y se refiera a comisión y que se discuta con la mayor brevedad posible. Lo otro sería, honestamente, darle la espalda a los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí todo el mundo habla de que ha sido terrible lo que se le ha hecho a los trabajadores y trabajadoras de energía eléctrica. Yo lo que trato con este mecanismo es de aportar a que dentro de la realidad barbárica que tienen ellos y lo que hicieron con el proceso de movilidad, y ante la destrucción de una historia, de un peritaje, de un conocimiento de miles de empleados públicos, se haga un mínimo de justicia y que los procedimientos de movilidad sean sensatos y no violenten sus derechos laborales y constitucionales. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta?
Pues muchísimas gracias a todas y a todos y muy buen día.